Buenas Buenas tardes, Inés, se te tardes. escucha perfecto. Bueno, buenísimo. Está Cecilia también, porque justo en mi pantalla en este momento no la estoy viendo. Bueno, yo estoy, Sí, Inés, Cecilia está. pero no estoy con video, es decir, no figuro, no se me ve. ¿Hay forma de remediarlo? Tenés que activar tu video abajo a la izquierda. Ya estamos, listo, pensé que venía de ustedes, pero ya está, listo, ahora nos vemos. Sí, Bueno, sí, creo que estamos ya sobre la hora, podemos ir iniciando esta charla. Bueno, en primer lugar les agradezco a todos ustedes que estén participando nuevamente de estos encuentros. La idea fue siempre tratar de encontrar algunos puntos de conexión en el trabajo continuo que hace la Fundación en los campos de literatura, filosofía, historia, y aprovechar también las profesoras que tenemos muy formadas y muy zambullidas en muchos temas de estos campos para facilitar a todos los demás algún conocimiento, alguna participación dentro de los campos mencionados y sobre todo de los trabajos que ellas normalmente y a lo largo de muchos años vienen realizando. En este caso, este es nuestro segundo encuentro sobre dos escritores universales en el Río de la Plata, Jorge Luis Borges y Victoria Ocampo, que comenzamos el martes de la semana pasada y continuamos hoy con con el abordaje de Victoria Ocampo, que nos va a ofrecer Cecilia Verdi, que es sobre Victoria Ocampo y la argentinidad de los extranjerizantes. En primer lugar digo que parecieran dos mundos que no se tocan o que parecen que pudieran tener conflictos, sin embargo creo que Victoria logró unir esa unión que ella tenía con La Pampa, con San Isidro, con Mar del Plata, y también con esa gran vocación que tenía cultural hacia el exterior. Así que creo que este título que le ha puesto Cecilia es un título muy adecuado para conocer otra faceta de Victoria que muchas veces queda un poco tapada por esa gran gestora cultural que fue y que todos de alguna manera conocemos. Este abordaje me pareció muy original cuando Cecilia lo planteó, junto con la propuesta que hacía que se hacía para el primer encuentro, y me pareció que era una linda ocasión que lo tratemos y que lo presentemos para todos. Este ciclo se arma por la iniciativa de ambas profesoras que lo propusieron y que nos pareció realmente que podía venir a traernos algo más de estas dos figuras. En el caso del día de hoy, que es Cecilia Verdi quien va a exponer, yo quisiera referirme a Cecilia bajo los múltiples aspectos que ella desarrolla en su vida profesional y que ha venido desarrollando, y sobre todo su vínculo con la Fundación. Cecilia es licenciada en Letras por la Universidad de Mar del Plata, con un promedio brillante, el mejor promedio de su promoción, si mal no recuerdo. Sí. Así que bueno, realmente una carrera que inicia en Mar del Plata y que desarrolla luego en Buenos Aires, en distintas instituciones, y concretamente con la Fundación Ortega y Gasset. Ella se vincula con nosotros a través de la enseñanza de español a extranjeros, que es una actividad que la Fundación hace desde sus inicios, hace ya 25 años, y bueno, fue pasando por todas las áreas que significa la enseñanza de español a extranjeros, tanto las universidades de Estados Unidos con las que trabajamos, como la Universidad de Texas, la Universidad de Chicago, la Universidad de Minnesota, la Universidad de Nebraska, la Universidad de West Virginia, la Universidad de Marquette, que son todas las universidades con las que trabaja la Fundación, y ella enseña a sus estudiantes universitarios
como también en todo lo relativo a la formación de profesores de español como lengua extranjera, que la actividad desarrolla junto con el Instituto Cervantes de España y también con el Centro Cultural de España en algunas ocasiones, que es una actividad justamente de formación de formadores, digamos. O sea que ella ha podido abordar tanto la enseñanza de español a los interesados como también en el nivel de formación docente. Esta es una tarea que viene realizando hace muchos años, también como profesora de lo que son exámenes de español como lengua extranjera que también tomamos con el Instituto Cervantes. Bueno, esta es una de las grandes pasiones de Cecilia, uno de su gran dedicación, y otro de sus campos de trabajo que conviene también mencionar, porque también confluye en la charla de hoy, es su gran pasión e interés por el francés, domina la lengua maravillosamente, y de hecho hizo un máster en la Universidad de la Sorbonne, París 3, como máster para enseñanza de francés como lengua extranjera. Así que, digamos, ese gran conocimiento de la literatura argentina, el gusto por la lengua y su gran dominio del francés, la llevaron a ser convocada por la propia fundación para ser la traductora de las cartas de Victoria Ocampo con José Ortega y Gasset. Ustedes saben que ellos eran muy amigos y Victoria tenía una gran pasión por escribir cartas, ese diálogo epistolar parecía que a ella le gustaba, aunque tuviera a su destinatario a lo mejor a una cuadra de su casa, pero le mandaba una carta que la hacía pasar por debajo de la puerta, y ese diálogo entre Victoria y Ortega está muy bien reflejado en las cartas. Cecilia se dedicó durante mucho tiempo en un largo trabajo de traducción de esas cartas que Victoria escribía en francés, y también la redacción de las notas que acompañan esa carta, como las notas al pie, para poder manejar mejor las referencias y poner en contexto este diálogo epistolar. Así que, digamos, dedicó mucho tiempo a esta tarea, siendo realmente especializándose en esto, con toda la carga cultural que significa una tarea de esta envergadura. La correspondencia es importante y es larga, y posteriormente se continúa a la muerte de Ortega en 1955, este diálogo entre Victoria y Ortega lo hereda su hija, Soledad Ortega, que también era una gran gestora cultural en España, y hay también una profusa correspondencia entre ambas, que también Cecilia se ha dedicado a traducir y a poner las notas al pie para esta futura publicación que está bastante próxima a salir. Así que creo que Cecilia es una figura suficientemente, digamos, idónea para exponer toda esta tarde sobre este tema, y como ven, confluyen en ella todos estos intereses y todas estas pasiones, podríamos decir que es la lengua española, la cultura argentina, el francés y la rigurosidad en el manejo de los textos. Así que, bueno, creo que es una linda tarde para que disfrutemos, para que aprovechemos. Ella va a estar durante, bueno, 50 minutos o una hora exponiendo, así que les pedimos que por favor tengan los micrófonos apagados, pero bueno, creo que el diálogo también se puede dar bajo estas tecnologías que nos ayudan. Así que bueno, creo que con esto ya tienen ustedes enfrente a Cecilia, que es Cecilia Verdi, que es quien va a exponer, y que, como les repito, creo que confluyen en esta charla todos estos gustos y pasiones de Cecilia, que la Fundación ha sabido también impulsar y darles cabida, porque creemos que es muy valioso para el aporte cultural que hace una institución como la nuestra. Así que, Cecilia, te dejamos con los participantes y que dispongas de todo tu tiempo. Muchas gracias, Inés, por esta presentación. Bueno,
Les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y como bien dijo Inés, la idea es pasar un momento agradable y además enriquecernos espiritualmente. Porque como decía Victoria, acerca de los libros, acerca de las lecturas, el deleite que nos producen atañe al corazón, a la inteligencia y al espíritu. Y los textos que hoy elegí, que quiero compartir con ustedes, de Victoria, tienen que ver con el paisaje, con nuestro paisaje. Y elegí textos de distintas épocas que voy a compartir con ustedes, y para que ustedes puedan percibir hasta qué punto Victoria era una enamorada de nuestra tierra, de nuestra Argentina. Y también para que vean cómo entiende Victoria o cómo entendía Victoria el paisaje. Una concepción muy particular, muy completa, que va desde lo natural, desde el paisaje natural, hacia lo que entendemos hoy como el paisaje cultural. Entonces, sin más tardar, como diría Victoria, vamos a comenzar con el primero de los textos que elegí. Voy a ir en orden cronológico. El primero de los textos se llama Quiromancia de la Pampa. Y este texto tiene mucho que ver con la relación que Victoria tuvo con Ortega y el diálogo intelectual, además de la amistad que tuvo con él. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla porque elegí algunos fragmentos que quiero compartir con ustedes, y me va a resultar más simple hacerlo de esta manera. Ustedes me van a decir si se ve bien. Un momento, por favor. Voy a pasar a la pantalla completa para que se vea aún mejor. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Se ve Muy bien, muy perfecto. bien. Muy bien. Bueno, para empezar quiero decirles que el primero de los artículos que voy a comentar, y también, por supuesto, vamos a leer algunos fragmentos aquí, se llama Quiromancia de la Pampa, es un artículo de 1929. Este artículo fue publicado en La Nación en diciembre de 1929, y es interesante situarlo en el contexto, comentarles un poquito la génesis de este artículo de Victoria, que está muy en relación con la visita de Ortega de 1928 y con los dos ensayos de Ortega publicados ese mismo año, La Pampa Promesas y El Hombre a la Defensiva, publicados ambos en 1929, apenas unos meses antes del artículo de Victoria, vamos a decir en septiembre. Así que tenemos una prontísima respuesta de Victoria, que se adelantó a la ola de respuestas que hubo por la misma época, incluso posteriormente desde la revista Nosotros, por ejemplo. Estos artículos de Ortega, claro que presentaron, como se pueden imaginar, una serie de respuestas en nuestro país, pero hoy vamos a interesarnos en la respuesta que le dio Victoria. Y claro, también es interesante tener en cuenta de que el tema de la Pampa era, por aquel entonces, un tópico frecuente en lo que se considera como la construcción de nuestra identidad nacional. Entonces no debería sorprendernos el hecho de que todos los viajeros que estuvieron en Argentina en el año 28, como Ortega, o en el 29, como Waldo Frank, Hermann von Kaiserling, que también fue conocido de Victoria, y tantos otros viajeros ilustres, se hayan pronunciado sobre la Pampa. Este entonces es el contexto. También me parece interesante este artículo porque es uno de los primeros en los que Victoria se inserta en el debate nacional, en el debate intelectual, vamos a decir, de la época, y también, claro, porque presenta las características de su escritura, el estilo periodístico, con tendencia al ensayo, por momentos, pero mezclado con reminiscencias y anécdotas personales. La presencia de citas, y nos vamos a detener en qué significaban las citas, por qué hay tantas citas en Victoria. Y por último, el estilo que ya se está forjando de Victoria, y es un estilo que
en mi opinión, está muy emparentado con el estilo de El Espectador, esta serie de obras de Ortega y Gasset, de estos 8 volúmenes del Espectador, en los cuales Ortega escribe desde su observatorio personal, vamos a decir, y es lo que hace Victoria. Victoria escribe testimonios, y bueno, el Espectador, Ortega, también nos habla de la realidad, de su realidad, desde su perspectiva de un espectador, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante destacar esto antes de comenzar a abordar el artículo propiamente dicho. Entonces, claro, vamos a ver, un segundo, por favor. Quisiera compartir, vamos a ver, un momento, un pequeño inconveniente, ya lo vamos a remediar. Esperemos. Entonces, en este artículo, Victoria parte de las observaciones de Henri Michaud acerca de la Pampa. Y asimismo retoma las observaciones de Ortega. Voy a tratar de compartir la pantalla nuevamente porque había tenido un pequeño problema técnico, pero creo que ya lo he remediado. Sí. Entonces, decíamos que en este artículo, Victoria parte de las observaciones de algunos extranjeros, entre ellos Henri Michaud, que dice: la Pampa dice todo cuanto tiene que decir en 1 metro cuadrado, pero lo repite en los millares y millares de kilómetros que constituyen la mayor parte de la Argentina. La América es una tierra de dimensión, de multiplicación, y como tal hay que conocerla. No ofrece lo pintoresco a cada vuelta del camino, pero sí una vastedad infatigable. Esta es una observación que Victoria recoge y que va a comentar en su ensayo. Asimismo, ahora les voy a decir cuál es la respuesta de Victoria. Asimismo, aquí estamos. Victoria coincide con esta observación y nos dice: la tierra americana, donde dimensión, multiplicación y monotonía son tan preponderantes, colora a nuestra manera nuestra alma. Nuestra pampa, nuestro río, van hacia el infinito por la línea horizontal. Creo que será dado a nuestra alma el expresarse a través de ella. Aquí vemos una primera vinculación del paisaje con el alma de sus habitantes, que me parece muy interesante notar. De Ortega toma, Victoria, la percepción que Ortega tiene de nuestro paisaje y dice: Ortega tiene una perspectiva perfecta de ese paisaje que parece sin forma porque la tiene sutil, y del estado de ánimo que crea. Conozco esa indiferencia a los primeros planos, esa docilidad a dejarse tragar por el horizonte, indiferencia y docilidad simbólicas. No solo la pampa, sino el río y nosotros mismos vivimos de nuestro confío. Aquí Victoria está tomando lo que dice Ortega en su ensayo La Pampa Promesas, donde dice que el argentino vive demasiado, pone demasiado la mirada en el horizonte, está siempre en un más allá, y no atiende a las necesidades concretas, a lo que tiene delante de las narices, por decirlo de alguna manera sencilla. Entonces Victoria recoge también esas observaciones a las que adhiere y completa de alguna manera el pensamiento del filósofo. Y nos dice, y aquí aparece justamente de qué manera, cómo se pronuncia Victoria ante estos extranjeros. En primer lugar, es interesante la cita de Montaigne, el padre del ensayo. Perdonen. Retomando las palabras de Ortega,
parafraseándolas, apela a Montaigne y dice: Nous ne sommes jamais chez nous, toujours au-delà, dans la crainte, l'espérance ou le souvenir. Nunca estamos en nosotros, estamos siempre más allá, en el temor, la esperanza o el recuerdo. Esta cita, entonces, es una cita muy pertinente de parte de Victoria, viene como anillo al dedo para interpretar justamente este estado en el cual Ortega nos encontró por aquellos años. Pero Victoria se hace ahora una pregunta retórica, y de esta manera muy sutil le responde a Ortega. ¿Pero sería posible vivir de otro modo en este momento de nuestra historia? ¿Sería posible soportar las trémulas y desgarbadas torpezas de la edad ingrata sin esa mirada fija en el porvenir de nuestro cuerpo? Esta pregunta retórica que se hace Victoria es una manera sutil de responderle al filósofo y decirle: ¿pero no es acaso comprensible que estemos mirando en ese horizonte, en ese futuro, que vemos provisorio, claro? Porque claro, la Argentina era una nación joven por aquel entonces. Entonces se pronunciaba de esa manera, se expresaba de esa manera. Era lógico, entonces, que Ortega hubiera tenido esa impresión de los argentinos, o sea, los argentinos con la mirada puesta en el horizonte. Entonces, bueno, aquí me parece interesante ver cómo Victoria entabla un diálogo con el filósofo, le contesta desde este ensayo, desde este ensayo, claro, pero lo hace de una manera muy sutil, y de todas maneras, no con el intento de rivalizar ni confrontar con él, porque al contrario, en este ensayo Victoria le agradece a Ortega e invita a los argentinos a leer sus ensayos, le agradece haber aportado claridad a este deseo nuestro de conocernos más, de saber quiénes somos, en esta exploración que estábamos haciendo en aquella época de nuestra identidad. Y por esa razón voy a volver al comienzo de mi exposición para explicar un poco el sentido del título y por qué, de este ensayo, y por qué Victoria lo llama quiromancia de la Pampa. Como saben ustedes, la quiromancia es el arte de la adivinación, la lectura de la palma de la mano. Y nos dice Victoria, para situarnos, ¿no?, en el contexto de la época y este deseo que teníamos por aquel entonces, y que tal vez sigamos teniendo los argentinos, de saber cómo nos ven desde afuera, decía Victoria entonces en este ensayo: desde hace un tiempo la Argentina tiende la pampa a los extranjeros, como tendemos la palma de la mano a las quirománticas célebres. Y las preguntas no tienen fin. ¿Qué piensa usted de la línea de la vida, de la línea del destino? El extranjero de fama trata de dar respuestas sentidas. Si es irónico, lo encuentran superficial. Si es grave, infantil. Si es sincero, insolente. Al fin de cuentas, le darán la espalda, dejando caer esa palabra que Borges quisiera ver muerta, palabra de nuestra señora y de nuestra señora y de nuestro caos. Macanas. Puras macanas, ¿no? Es lo que le decían a los extranjeros que se pronunciaban acerca de la idiosincrasia de los argentinos. Entonces decíamos que en este primer artículo que estamos comentando hoy, Victoria realiza observaciones muy interesantes acerca del paisaje argentino. Ya aquí hay una primera voluntad de acercarse al paisaje. Y voy a compartir con ustedes algunas frases para que vean que Victoria era una gran observadora de nuestro paisaje, de su estructura, de su morfología y del genio. Nuestra pampa, nuestro río, van hacia el infinito por la línea horizontal. Creo que será dado a nuestra alma expresarse a través de ella. Y compara la línea horizontal con la vertical, que es la que caracteriza al paisaje europeo. En el reducido paisaje europeo o espacio europeo predomina la vertical, que sube imperiosa al asalto del cielo como un grito de ciego. Piensen ustedes en las catedrales europeas. La horizontal se ofrece mansamente al cielo como mirada de mudo, pero ambas son dos modalidades distintas de un mismo llamado. Aquí quiero que presten atención porque para Victoria la contemplación del paisaje será un saludable tema de meditación y de encuentro con
lo que está más allá, con el ultramundo o con lo divino. Esta es una primera aproximación, en los próximos textos lo van a ver más claro. La pampa es llanura, sí, pero también es algo más, dice Victoria. Y cuenta en este artículo, cuenta la anécdota de una francesa, una cantante francesa que había venido a nuestras tierras a ofrecer algún espectáculo, y que, incrédula ante Victoria, que halagaba o que elogiaba la belleza de nuestra pampa, la francesa dijo: ¿la pampa? ¿Pero qué es la pampa? No es más que una llanura. Por cortesía, la francesa le dijo a Victoria: bueno, voy a ir a verlo, voy a ir a ver la pampa. Y Victoria le dijo: la mirarás, pero no la verás. Es decir, Victoria ya desde ese momento era consciente de que nuestra belleza, que la belleza de nuestra pampa es una belleza inefable, difícil de transmitir, de comunicar, incluso difícil de ver. Vamos a ver hoy en un texto que ella dice: parece que nuestra vista no está suficientemente capacitada para captar la belleza que nos ofrece el paisaje pampeano. Es interesante también ver que en este artículo Victoria ya sugiere la comparación entre la pampa y el río, y este será un leitmotiv en todos sus testimonios. Nuestro río de la Plata es también una pampa, abierta a todas las partidas, a todas las llegadas. Ese río desaparece en su amplitud misma. Quizás nos es difícil hacer comprender su belleza a los extranjeros, porque nosotros mismos no la hemos comprendido aún del todo. Vamos a continuar. Voy a pasar. La influencia de Ortega en Victoria es notable, porque Ortega considera que los paisajes son organismos. No solo en ellos hay cosas, sino que estas cosas son sus órganos que ejercen funciones intransferibles. Lo que dice Ortega sobre la pampa es la manera de percibir los paisajes de Ortega es muy afín a la manera en que Victoria percibe los paisajes. Ortega decía: no basta el aparato ocular con su función abstracta de ver. Todo el ser tiene que servir de órgano y colaborar en la percepción del paisaje. Es lo que vamos a ver que hace Victoria en los textos que quiero compartir con ustedes esta tarde. Ella pone todos sus sentidos en juego a la hora de percibir el paisaje. Bien. Bien. Como les decía hace unos minutos, en los testimonios de Victoria, el tema del paisaje vuelve una y otra vez. Y la línea del horizonte, que Victoria ve no solamente en la pampa, sino en el Río de la Plata, poco a poco se cobra un significado particular en Victoria. Y en este fragmento que voy a leerles ahora, pueden empezar ya a percibir cuál es el sentido que tiene ese horizonte en Victoria. Para Ortega, la línea que separa lo conocido de lo desconocido es la línea que marca nuestra nostalgia de Dios. Dice Ortega en un texto muy bonito que es Dios a la vista, donde se refiere justamente a la posibilidad de hablar no solamente de religiones, sino de un deseo, de una búsqueda de lo divino, más allá del encuadre en una religión particular, vamos a decir. Y en uno de los textos que Victoria escribe, contestándole a Ortega, es la contestación al epílogo que Ortega escribió a su ensayo de Francesca Beatrice, Victoria le dice a Ortega: cada parte de una cosa, por incompleta que sea, es una alusión al todo. Y en el todo lleva siempre en sí esa línea de la que usted habla, esa línea donde lo conocido acaba y empieza lo desconocido. Línea de pampa o de océano. Tal vez mis ojos buscan siempre esa línea en los libros, como la buscan y la prefieren en los paisajes. Con esto les estoy brindando ya una clave para que de ahora en más los textos que voy a compartir con ustedes puedan leerlos entonces con esta clave. La clave de la búsqueda de un más allá, de la búsqueda de la presencia de lo divino en nuestra naturaleza, en nuestros paisajes. Y así es entonces como Victoria dice: no conozco paisaje más vasto y más dulce que el de estas barrancas que descienden hacia el Río de la Plata, pero su extrema belleza es aún desconocida. En su género, el río
es un tan único y un tan incomparable desierto. Como ven, río, pampa, son comparables. Me gustaría compartir ahora un pequeño texto que Victoria escribió cuando se entera de la muerte de Tagore. Se entera ella camino a Mar del Plata. Y dice: la llanura vacía es el muelle y el andén que me hacían falta para esta última despedida. No hay lugar en que nos sintamos tan a nuestras anchas en esta pampa toujours recommencée, tierra madre y madre tierra, donde hemos jugado turbulentos e indefensos como en las orillas de un infinito. Para Victoria, la pampa y el río, siempre ella los asociaba con este verso de Paul Valéry, del cementerio marino de Paul Valéry, que dice: la mer, toujours recommencée, el mar, una y otra vez recomenzado, es decir, el mar siempre recomenzando. Ese verso de Paul Valéry es el que siempre Victoria asociaba con el mar, la pampa y el río. Bien, me gustaría ahora salir entonces del espacio pampeano. Los invito ahora a descubrir el paisaje sanisidrense, rioplatense y sanisidrense particularmente, porque Victoria era una enamorada de San Isidro. Y nos vamos ahora a un texto que ella escribió y publicó en Testimonios, tercera serie, pero también lo publicó a modo de artículo en el diario La Prensa. Les voy a compartir pantalla y luego voy a volver a esta para compartir el texto. Voy a mostrarles el artículo de... Un momento, por favor. Espero que me estén siguiendo bien. ¿Ven mi pantalla? Sí, ahora sí, Cecilia, bien. Se ve perfecto. Sí, gracias. Y obviamente voy a ampliar el artículo. ¿Sí? Ella publica un artículo en el diario La Prensa titulado San Isidro. A ver, ahora sí, lo he ampliado ya bastante, pero quizás demasiado. Un momento. San Isidro. Voy a reducir un poquito. No hace falta agrandarlo tanto, porque quiero que tengan una idea de conjunto. No vamos a leer el texto de esta pantalla, yo voy a leerles algunos fragmentos. Ven aquí, en este artículo, con fotografías en blanco y negro. Estas fotografías forman parte de un libro que Victoria publica en 1941, San Isidro se llama el libro, con fotografías de un extranjero, Gustav Torlinken, ahora les voy a decir bien cómo se escribe, fotos en blanco y negro de su San Isidro querido. Ahora vamos a ver aquí a uno de los personajes con el cual ella conversaba, Michele. ¿Lo ven a Michele? Este vagabundo que vivía en la zona del Bajo, entre las vías y el Bajo. ¿Qué tenían en común? Ahora les voy a contar. ¿Qué tenían en común Victoria y Michele? La pasión por deambular, por el Bajo, por San Isidro, y de conversar con los árboles. Victoria entonces publica un artículo en La Nación, en el año 38 creo, ya lo vamos a ver aquí, y a partir de este artículo, sí, 4 de septiembre del 38, a partir de este artículo, Victoria publica en el 41, unos años después, un libro, y este artículo oficia de prólogo al libro San Isidro. Y yo quiero compartir algunos fragmentos del prólogo, porque realmente me parece muy representativo del sentimiento que tenía Victoria hacia San Isidro, del arraigo que Victoria tenía hacia San Isidro. En primer lugar, presentarles a este personaje Michele, tal como lo presentaba Victoria. Decíamos que era un vagabundo que en los días de temporal solía instalarse en el tronco de un ombú que me conozco de memoria, por haber sido, durante mi infancia entera, un elefante acostado para que yo pudiera trepar en su lomo. Un elefante con muchas trompas y muchas patas, como los dioses hindúes. Con Michele nos cruzamos en las semanas de las rosas y de las mandarinas, cuando los higos se abren de maduros, cuando de tanto sol le salen pecas a los primeros damascos.
Maravilloso, ¿verdad? Y Victoria conversaba con Michele. Victoria, teniendo ya los cambios, la transfiguración que sufría San Isidro ante los loteos, la tala indiscriminada de árboles, le decía entonces Victoria a Michele: ¿cuánto tiempo nos irá a durar aquel aguaribay de la esquina, aquel inmenso torrente verde que cae en silencio? ¿Cuánto tiempo nos irán a durar estos espinillos que se retuercen en las barrancas para arrancar a su madera el olor de las flores? Los cortarán sin piedad un buen día, como los eucaliptus que acabamos de ver, reducidos a montones de leña. Los echarán abajo. Ya no podremos conversar con ellos al pasar. Pero el río no lo podrán cambiar por más que hagan. No lo podrán cortar en lonjas, no lo podrán lotear, no podrán quitarle su color dulce de leche chirle. Cuando la marea baje, no podrán disimular su barro ondulado y su tosca. Siempre le crecerán juncos, siempre le pescarán bagres, siempre se pondrá rosado, violeta y celeste cuando le dé la gana. El color dulce de leche está bien para que lo use de diario un río que se parece más a la pampa que al mar. Maravilloso, ¿verdad? Ya me van a contar sus impresiones. Aquí les muestro entonces muy brevemente lo que fue luego el libro San Isidro, con fotografías en blanco y negro de Gustav Torliken, prólogo de la autora, un poema de Silvina Ocampo, llamado San Isidro también, y allí Victoria dice: esta belleza es invisible como las de los recuerdos, no se puede fotografiar con una máquina por perfecta que sea, solo puede ser captada por la magia de las palabras, por el poeta, por el novelista. Quizás algún día alguien haga revivir ese San Isidro mío que se le escapa al fotógrafo, como el perfume de las flores que fotografía. Y yo voy a leerles hoy fragmentos de un texto que se llama Paisaje, que Victoria escribió 20 años después sobre San Isidro, y ustedes me van a decir si no es ella quien logró retratar 20 años después ese San Isidro que los poetas de la época no habían retratado aún. Por el momento les leo este fragmento para que vean lo importante que era o lo que representaba para Victoria San Isidro por aquel entonces, en 1941. Sus barrancas, sus árboles, el canto de sus pájaros, sus ríos, sus quintas, sus senderos y callejones, hasta el olor del aire que allí se respira, están mezclados a toda mi vida, como si estuvieran mezclados a la vida de los que me han precedido. Este paisaje que en el pasado la rodeaba sin retenerla y por el cual Victoria pasaba distraída con el empuje maravilloso de una juventud que toma posesión del mundo, para Victoria eran ya presencias conmovedoras, casi personas. Es interesante que vean entonces que para Victoria el paisaje, como decía Ortega, son organismos vivientes. Bueno, el paisaje marplatense lo voy a dejar para el final. Voy a continuar entonces compartiendo con ustedes textos en los cuales Victoria claramente dice lo que representa para ella su verdadera patria. ¿Me van siguiendo bien? Perfecto, Cecilia. Perfecto, genial, genial. Si voy un poco rápido es porque quisiera realmente compartir con ustedes estos textos que considero maravillosos y en los cuales Victoria se pronuncia claramente sobre lo que para ella representaba nuestro paisaje y sobre lo que para ella representaba su patria, nuestra patria. Mi verdadera patria material son unos humildes sauces, unos ombúes corpulentos, un aguaribay tan llorón y romántico como los sauces, las tipas, que escupen como guanacos en cierta estación del año, paraísos lilas que invaden el aire en noviembre, jazmines, madreselvas, tumbergias sobre una barranca del Río de la Plata. Son ese río, esos árboles, esas flores cuya forma, perfume y piel conocía yo antes de saber su nombre. Mi patria material es el encuentro de ese pedazo de tierra con mi infancia. Nada puedo agregarle ni quitarle. Y ahora voy a contarles algo. Por querer demasiado a ese San Isidro, Victoria tardó bastante en iniciar viajes por Argentina, pero los inició, y una vez que los inició, escribió textos maravillosos, y hoy voy a compartir uno que escribió sobre Nahuel Huapi. Pero antes quiero explicarles por qué Victoria tardó tanto en desprenderse de su tan querido San Isidro. Por querer demasiado el barro del río turbio y moreno, en que se habían hundido con delicia mis pies de niña,
Descuidé por mucho tiempo la transparencia prometida de lagos lejanos, y por tener ojos acostumbrados a saltar hacia el horizonte sin encontrar obstáculos, a desperezarse sobre pampas de tierra o de agua, mansas y chatas, no eché de menos la riqueza de la selva ni las nieves de la cordillera. Esto nos dice Victoria en un texto que se llama Nahuel Huapi. Es un texto maravilloso del cual voy a compartir ahora otro fragmento, en el cual Victoria hace una clara distinción entre viajeros y turistas. A los viajeros los llama los antituristas. Y dice, Victoria, para el viajero, es decir, para el antiturista, el paisaje es una persona. Tiene que acostumbrarse a él. Tiene que consagrarle tiempo, mucho tiempo, si es que lo quiere realmente. Tiene que conversar con él, sin prisa, a solas. Y es lo que hacía Victoria. Conversaba con los paisajes, los miraba con toda su atención, con todos sus órganos sensoriales, y ella decía que la atención es una de las primeras formas, si no la primera forma del amor. Victoria decía eso, y Ortega decía que cuando miramos atentamente algo, ponemos todos los haces de nuestros sentidos en esa percepción, permitimos que las cosas alcancen su plenitud. Y eso decían las meditaciones del Quijote. Y este texto también ejerció una influencia muy importante en Victoria. Ahora quiero leerles un fragmento de Nahuel Huapi porque me parece maravilloso. Y quiero que lo disfruten. Cuando Victoria llega, está entrando a Bariloche, se olvida del cansancio del largo viaje en tren, y dice, el lago venía a nuestro encuentro, tan azul sobre el fondo de montañas nevadas, tan azul junto a arbustos cubiertos de flores de un rojo vivo, arrecifes de coral terrestre. Ningún viento lo agitaba ese día, inmenso y apaciguado miraba el cielo sin parpadear, mientras que el cielo bajaba hacia sus profundidades. A propósito del bosque de arrayanes, el arrayán se encuentra desparramado aquí y allá, pero solo vive en rebaño compacto, en Quetrihué. El efecto es alucinante. Todo el interior del bosque está bañado de una luz rosada, y se diría que los troncos, iluminados por dentro, la difunden. Esos troncos parecen a veces brazos y piernas, con los músculos en tensión, piernas y brazos de Nijinsky, cuando en el espectro de la rosa surgía como un árbol humano en movimiento, liberado al fin de sus raíces. Esta imagen me parece alucinante, tan alucinante como el bosque de los arrayanes. Y con respecto a las aguas del río Limay, corren pesadas como metal en fusión. A los árboles les crece una extraña barba verde pálido. Concluye Victoria después de su viaje al sur. Me he enamorado de la región de los lagos. Y dice Victoria, solo nos pertenece lo que queremos de verdad. Solo se poseen las cosas en la medida en que se siente amor por ellas. Mi viaje a Patagonia no ha sido de turismo. He ido a apoderarme de un trozo de mi tierra que me pertenecía. Maravilloso, ¿verdad? ¿Me van siguiendo bien? Perfecto, Cecilia. Muchas gracias. Vamos bien con los tiempos, creo. Quiero decirles que Victoria era una enamorada no solamente de los paisajes, sino también de los árboles, de las hojas, plantas, flores, y escribió muchos textos a propósito de nuestra flora, de nuestra vegetación, y quiero compartir con ustedes algunos fragmentos de un texto muy lindo, muy bonito, que se llama El árbol. Cuando el mundo vegetal irrumpió en mí por otras vías que las del olfato y el gusto, el árbol se puso a existir de manera súbita y violenta. Un día azul y vehemente, una hoja que había tenido la osadía de estallar de risa en medio de tanto gris, se interpuso entre la corteza y mis miradas, entre la corteza y mis dedos. Victoria estaba intrigadísima por este árbol que acompañó toda su infancia y que tras un loteo, tras la venta de una parte de su quinta de San Isidro,
quedó en el jardín vecino. Entonces, de grande, Victoria quiso entrar en el jardín de la quinta vecina para saber cuál era ese árbol, para reencontrarse con ese árbol, y lo que más le interesaba, además de reencontrarse con ese árbol, era conocer su nombre. Porque de chica, distraída, quizás no le importaba tanto saber cuál era el nombre de ese árbol. Entonces, en este texto, justamente Victoria nos hace tomar conciencia de la importancia de conocer el nombre de nuestras especies. Y dice, nombrar una cosa nos parece un modo de apoderarnos de ella. Se nos antoja que disminuimos así las posibilidades de perderla. Y entonces Victoria, cuando conoce el nombre de este árbol, dice, este árbol lleva un hermoso nombre, como de bailarina, Damara, o Agathis australis Polycarpus cauri. Este árbol ha sido testigo de jóvenes cohibidos por su juventud, con ojos llenos de palabras y bocas llenas de silencios. Libros leídos a hurtadillas, música de todo el mundo oída bajo su sombra callada. Y era el árbol que había sido testigo de su juventud. El olor de su madera y su resina amarillo pálido lo denuncian. ¡Qué perfume para el baño! Tiene más virtudes balsámicas que las del Asia que sus ramas agitan en el aire como un pañuelo los días de viento norte. Sus raíces lo fijan al suelo del que soy prisionera hasta en la huida. Su copa domina el río que anega mis ojos hasta en la ausencia. Todo esto sin duda no cabe en un letrero como el de los jardines botánicos. Aquí ya Victoria nos está haciendo tomar conciencia de lo que significan los paisajes, la importancia de conocerlos, conocer nuestras especies, pero también todo lo que va asociado a ellos, la memoria, nos hace tomar conciencia de lo que es el paisaje histórico, el paisaje cultural y el paisaje histórico. Bueno, otros textos dedicados a jardines, a paisajes, jardines y olores son maravillosos también, porque Victoria estudió en profundidad los nombres no solamente de los árboles, sino también de las flores y sus perfumes. Para ella los olores, los aromas, eran los fijadores más poderosos del recuerdo. Por eso decía ella que observar un jardín es muy importante porque nos entra por los ojos, nos entra por las narices, pero también nos transporta a una realidad que puede ir más allá de lo que estamos percibiendo materialmente ante nuestros ojos. Victoria entonces se dejaba siempre, se transportaba, ¿verdad?, con el perfume de las flores. Y en sus textos utilizó imágenes muy bonitas para describir el perfume de las flores. Y quiero compartir con ustedes algunas frases. Las flores exhalan su perfume como un inmenso suspiro de felicidad terrestre. Un perfume es algo así, es algo inasible, irreproducible en pintura. Es un soplo, un secreto confiado al aire, que en el aire mismo se desvanece. Algunas flores necesitan que brille el sol para expresar su perfume. Y otras lo ocultan durante el día y lo expresan durante la noche. El caso más notable es el del galán de la noche. Su flor no dura nada mientras dura la luz, pero cuando llega la oscuridad, no basta con decir que perfuma intensamente el aire. Lanza un clamoreo tal que hasta las narices más tapadas no pueden desatenderlo. Es un texto que también me parece muy interesante porque Victoria se llama Jardines y Olores, aquí analiza el color de las flores y sus perfumes. Ahora quisiera comentar con ustedes ya más profundamente un texto que se llama Paisaje. Y para ello voy a compartir otra de mis pantallas. Y ya que estamos bien en los tiempos, vamos a escuchar algunos fragmentos en la voz de Victoria. ¿Vamos bien? Bien, Cecilia. Bien. Muy bien. Entonces el texto que quisiera compartir con ustedes ahora es un texto posterior a estos que hemos
a estos que he compartido con ustedes. Se llama Paisaje. En este texto ella vuelve sobre el paisaje de San Isidro en todas sus dimensiones, en su dimensión natural, cultural, histórica, memorialística, si se quiere, y me parece que aquí en este texto presenta ella una versión más acabada de lo que ella entiende como paisaje. Y por eso le vamos a dedicar unos minutos más a este texto. Después de este recorrido que hicimos a través de varios textos de Victoria, un momento por favor, la gente está diciendo hermoso, gracias, qué bien, me alegro, me alegro. Un momento, por favor, aquí estamos con... Quiero compartir entonces el texto, paisaje. Un momento, paisaje. Ahora voy a estar con ustedes nuevamente. Un momento. Entonces voy a compartir mi pantalla y ustedes me van a decir, lo voy a agrandar un poquito más, por supuesto, paisaje. ¿Lo pueden ver bien? Sí, Cecilia. Perfecto, muchas gracias. En este texto, que es del año 59, Victoria parte de lo que el diccionario nos dice de un paisaje. ¿Qué nos dice el diccionario? Porción de terreno considerado en su aspecto artístico. Es una definición bastante escueta, ¿verdad? Es lo mismo que encontraríamos en el diccionario si buscamos la palabra libro. Encontraremos una definición más bien escueta que quizás no se corresponde con la idea que nosotros tenemos acerca de lo que puede ser un paisaje o un libro. Lo mismo dice Victoria si buscamos Río de la Plata. ¿Qué pasa si buscamos Río de la Plata? Nos encontramos en la misma situación. Nos especifica que tiene unos 120 kilómetros a la entrada de su estuario, dato exacto, pero si tocamos esa distancia diariamente con la mirada, esa anchura acaba por significar algo, acaba por representar algo que no podríamos traducir en cifras. Y aquí nos estamos acercando entonces a un texto en el cual Victoria vuelve sobre el tema de las vastas extensiones que pudimos ver al comienzo en Quiromancia de la Pampa, la vasta extensión de nuestra pampa, de nuestro río, que parecen no significar nada, que pueden despertar una sensación de vacío, de algo que nos da la sensación de estar un tanto perdidos y que sin embargo para Victoria significa una belleza inefable. En este texto entonces vamos a ver cómo Victoria intenta definir esa belleza inefable. La belleza de nuestro río no es fácil de demostrar, ni de explicar a quienes procedentes del extranjero se topan con él por primera vez. El novelista inglés D.H. Lawrence, al describir lo que llama la invisible belleza de Australia, dice: se siente que no se puede ver, como si nuestros ojos no tuvieran el poder de visión que correspondería al paisaje exterior. Pues el paisaje es tan poco impresionante como un rostro sin rasgos salientes, un rostro oscuro. Es tan aborigen, queda tan fuera del alcance, tan en la lejanía. Esto se podría aplicar a la Pampa y al Río de la Plata. No son escenarios que los guías de turismo, de los cuales los guías dirían pintorescos, ¿verdad? El extranjero que ve estos paisajes por primera vez no lo advierte y queda como desconcertado por su monotonía de malambo, dice Victoria. Si no logra vencer esta impresión, nunca se conmoverá ante una extensión de tierra o de agua de tipo unimpressive, como diría Lawrence. Y aquí Victoria nos cuenta entonces por qué hace esta comparación. Bueno, Harriet, el personaje de Kangaroo, esta novela de Lawrence, tiene la impresión de que Australia es una tierra que nadie ha amado aún. Otros países como Inglaterra, Francia, la India han sido amados. Y dice, siento que ningún hombre ha estado enamorado de esta tierra, de Australia, ¿verdad? Lo mismo siente Victoria, ¿verdad? Porque claro, cuando un gran amor envuelve a una mujer o a la tierra, su belleza parece
salir de la sombra y su esplendor no corresponde ya a las perfecciones físicas, sino a otros encantos, ¿verdad? Por eso Victoria hace esta comparación mientras medita sobre lo que son nuestras tierras. Y ahora quiero compartir con ustedes lo que era para ella la belleza de nuestras tierras, de Argentina y del paisaje de San Isidro en particular. Entonces vamos a compartir dos fragmentos, y bien, estamos bien con los tiempos, y voy a intentar hacerles escuchar entonces el fragmento que comienza a partir con: mucha gente nace, vive y muere sobre estas orillas sin prestarles atención. Voy a tratar de hacerles escuchar este texto, un fragmento de este texto en la voz de Victoria. Un momento, por favor. Un momento, voy a hacer lo posible para que puedan leer el texto y escuchar la voz de Victoria. ¿Pueden ver el texto? Sí se puede ver, Cecilia. Muy bien, el que comienza a partir de mucha gente. Vamos a escuchar entonces a Victoria. Cecilia, no sé si es que a alguien más le pasa, pero yo no escucho Entonces la es porque narración. no he compartido sonido. Gracias por Ok. avisarme. Discúlpenme, gracias por Nada. avisarme. Vamos a comenzar de nuevo. Sí, acabo de darme cuenta que no he compartido el sonido. Sí, no se oía nada. Les pido mil disculpas, pero ahora sí lo vamos a escuchar. Les pido mil disculpas. Ahora sí lo vamos a escuchar. Un momento, por favor. Vamos a empezar de nuevo a partir de mucha gente nace. Ahora sí que lo van a escuchar. Un momento, por favor. Buenísimo, gracias. De nada. Sí, gracias por avisarme. Un momento. Mucha gente nace, vive y muere sobre estas orillas sin prestarles atención. Nuestra gran ciudad le da la espalda al Plata. Qué mayor señal de insensibilidad. Pero no basta ser argentino para descubrir de sopetón nuestras bellezas recónditas. La recóndita belleza de la Pampa, que Hudson se llevó en pedacitos a Inglaterra y reconstruyó con minuciosa ternura. La del Plata, donde bañaron las miradas y los pies descalzos de mi niñez en los veranos sanisidrenses. Yo, como cualquier hijo de vecino, empecé por no ser sensible al paisaje que me rodeaba, o más bien dicho, al conjunto de ese paisaje, sino a detalles. Los niños son aficionados a los detalles. Empiezan por aquello que está al alcance de su boca. Para la banda de chicas que veraneaban en una quinta junto al río, San Isidro era el higo entreabierto entre las hojas ásperas y el durazno tibio de sol, los coquitos que la palmera inaccesible dejaba caer, el barro de la ribera, cuando nos permitían chapalear con los pies desnudos en el agua color dulce de leche. El río era la esperanza de poder ir a pescarle un bagre con una caña de bambú verde. Era meter la mano en la tierra negra, allí donde la azada del jardinero sacaba de su escondite alguna lombriz, buena para el anzuelo. Era ocultar entre las hortensias una caja de jabón, cofre donde guardábamos nuestras piedras preciosas, piedritas recogidas en los caminos del jardín.
El paisaje no iba más allá de esas cosas en aquella época. Bien. Hemos compartido un primer fragmento del texto. ¿Lo pudieron escuchar bien? Sí, se escucha, Cecilia. Muy bien. Y ahora vamos a compartir un segundo fragmento, bien breve, dura 1 minuto y medio, donde ella completa esta idea, lo que significaba el paisaje en aquella época y lo que luego significó. Bien. Voy a avanzar en mi pantalla para mostrarles el fragmento que vamos a escuchar ahora. Es un fragmento que comienza a partir de todo esto que era nada y que en el desarrollo de nuestras vidas, ¿lo pueden ver? Sí se ve, Cecilia. Muy bien. Un segundo, voy a abrir el audio. Ahora vamos a volver al texto. No se escucha, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a escuchar. Todo esto, que no era ¿Se nada, escucha? y que en el desarrollo de nuestras vidas no parecía poder contar, ni ser siquiera un instante memorable, lleva, sin embargo, ignoramos por qué, un sello de eternidad. Todo esto, que no era nada, pasaba sobre la barranca de un gran río, entre los troncos elefantinos de los ombúes y el olor de los jazmines, las madreselvas y las magnolias. Así llegó la adolescencia. Los Breck se transformaron en automóviles, los abecedarios en libros, poemas, novelas, dramas escritos en otros idiomas, bajo otras estrellas, músicas compuestas en otros climas, también sufrieron su transmutación en nosotras. También formaron parte de San Isidro, como Celedonia. Habré escuchado para siempre un piano, Chopin, Ravel y Schumann en verano. El piano del poema de Silvina Ocampo era el de San Isidro, y las manos adolescentes que lo tocaban eran las de sus hermanas mayores. Música y libros se cargaron del aire húmedo de las barrancas, del ruido marino del viento en las casuarinas, del canto de algún recordado zorzal. San Isidro era el árbol de Navidad que llevaba colgados de sus ramas los tesoros del mundo. Bien, hemos compartido entonces otro fragmento en la voz de Victoria. Ven cómo el paisaje de San Isidro está íntimamente ligado a sus recuerdos personales. Pero al mismo tiempo, en este texto, Paisaje, Victoria nos cuenta la historia de San Isidro. Y cuando a fines del siglo XVII se le ocurrió a un soldado español hacer construir a 18 kilómetros de la capital una iglesia dedicada al patrono de la Villa de Madrid en la que había nacido. ¿Por qué habrá elegido Miguel de Acasuso aquel paraje?, se pregunta Victoria, y reconstruye entonces lo que es la noción de paisaje histórico, integrando esta dimensión que es la que tiene que ver con la fundación del pueblo de San Isidro, que es la dimensión histórica, ¿verdad? Y entonces por eso, hacia el final del texto, Victoria se pregunta, recordando los versos de un poema de su hermana, Silvina, Quintas de San Isidro, alucinada, mirando el cielo como una emigrada, os conocí con el triciclo, el llanto, la tos ferina y el tejido manto, con ríos lilas y lombrices lisas, y el sarandí con zanjas imprecisas, con variaciones y sombreros viejos colgados en las perchas entre espejos. Se pregunta Victoria, ¿cómo pueden entrar en un paisaje la tos ferina y el llanto? Ya es difícil que entren las lombrices y sombreros viejos colgados en las perchas. Esto es mucho menos
de lo que prometía el diccionario, pero es, lo repito, mucho más. Estamos hablando de un paisaje no solo exterior, sino interior. Para el enamorado, como para el niño, los detalles tienen una importancia inaudita. Recordemos el pañuelo de Desdémona. Sí, esta afluencia de detalles insignificantes en apariencia prueba que estamos hablando ya de algo más que de un paisaje. Se trata de una tierra de novia, una tierra novia, de quien alguien está enamorado. A mí me parece fantástico cómo Victoria, de qué manera Victoria declara o le declara a la tierra de San Isidro su amor. De esta manera, y cómo ella enlaza todas las dimensiones, la dimensión visible e invisible, lo patente y lo latente. Aquí también vemos la influencia de Ortega en Victoria. Y no solamente por esto que acabo de decir, sino también por el hecho de que los paisajes para Ortega eran también paisajes históricos, paisajes culturales, paisajes históricos, donde nuestras vidas arraigan, y los paisajes son también aquellos que forjan de alguna manera nuestra sensibilidad. Y creo que eso es lo que ha ocurrido con Victoria. Quisiera también comentarles, antes de cerrar la charla, creo que todavía tengo unos minutos, que en este texto hay un fragmento que no hemos compartido aún, y que es maravilloso, es cuando Victoria integra a uno de los personajes de San Isidro, doña Celedonia, que era la vendedora de huevos. Y realmente es fantástica la descripción que hace Victoria de este personaje, la fiel servidora de la familia, la vendedora de huevos. Realmente es muy ocurrente, y quiero compartir con ustedes, si me permiten, un fragmento de esta descripción. Sobre el fondo anaranjado de nuestra casa solía destacarse en un banco una figura vestida de negro. La pollera larga había recogido el polvo de los caminos. El pañuelo negro atado a la cabeza enmarcaba muchas arrugas y una nariz que se aproximaba más de lo normal a una boca privada de dientes. Los labios se movían con precaución, como para impedir que las palabras salieran a borbotones. Una mano nudosa levantaba la punta de un lienzo limpito que cubría una canasta, y una voz anunciaba: «Traigo unos huevitos para la señora Morena». La Morena era la mamá de Victoria. Los huevos, unos blancos, otros de un ocre rosado, como los polvos que solemos usar, aparecían. «Mamá», gritaban varias voces infantiles, «aquí está Celedonia». Y rodeábamos turbulentas a Celedonia, que no levantaba de su canasta un brazo protector. Nuestros delantales claros y almidonados contrastaban sin duda con el color de una viudez inmemorial que le había impuesto desde siempre a esa fiel servidora y amiga de la familia. Cada vez que se nos presentaba la oportunidad, le pedíamos que nos dijera cómo rezaba, qué rezaba, pues tenía un repertorio muy vasto de oraciones. Sospecho que algunas eran de fabricación casera. Recuerdo una frase que nos fascinaba. Este era uno de los rezos de doña Celedonia. «De los hombres amables y terribles, de los demonios admirables, líbranos, Señor». Que los hombres amables pudieran ser terribles y los demonios admirables era una novedad. Celedonia, al articular con dificultad y unción estas palabras, nos miraba de reojo, sin mover la cabeza, temerosa probablemente de que algún manotón aplastara algún huevo, y esto aumentaba su aire hierático y el misterio de su plegaria. «Chicas, dejen en paz a Celedonia y vayan a jugar», ordenaba una mujer joven, sonriente y linda, asomada a una ventana. Llevaba un batón blanco o lila en esas horas mañaneras, pues en nuestra familia, numerosa y apegada a las tradiciones, los lutos frecuentes repercutían hasta en los batones. Aquella mujer, la señora Morena para Celedonia, era para nosotras el centro de la vida. Era también San Isidro. Y la Morena entonces es la mamá de Victoria, y me gustaba la idea de cerrar el texto entonces con estos dos personajes. Un personaje del paisaje sanisidrense, la vendedora de huevos, y la mamá de Victoria, un personaje central de la infancia
de su infancia y adolescencia y juventud. Como soy de Mar del Plata, si tengo unos minutos aún, son las 7 menos cuarto, quisiera despedirme con un pequeño texto, muy pequeño, que Victoria escribió en Villa Victoria, en Mar del Plata. Se llama Este lago, y si me permiten, con esto voy a cerrar la exposición de hoy. Bien, voy a compartir mi pantalla y tomarles un minuto más. Esta será mi despedida. Un momento, por favor. Sí, ya estamos. Es este el texto. Ustedes me van a decir si ven bien mi pantalla. Se ve perfecto, Cecilia. Ahora la voy a agrandar a pantalla completa. Sí, así la pueden ver mejor. Muy bien. Se ve bien. Muchas gracias, Mechi. Bueno, el texto se llama Este lago y lo escribió Victoria en 1940. Imaginen a Victoria entonces en su villa de Mar del Plata. Abandonado por los veraneantes y los turistas, Mar del Plata brilla bajo la luz de abril. El silencio gana terreno cada día y se instala alrededor de los árboles cuyas hojas amarillean lentamente en calma. Así me gustaría encanecer. Ese amarillo se ha bebido todo el sol del verano, hasta apoderarse definitivamente de él. Es suave entre tantos verdes. El de las lambercianas se vuelve más aterciopelado y profundo, por contraste. Huele a resina cuando apartamos las ramas para acercar la cara al árbol como a un ramo. Las últimas manzanas esperan, allí arriba, que las vayan a buscar. Las que están al alcance de la mano han desaparecido. Hay algunas verdes, a pesar de estar maduras, y otras coloradas. Las miro desde mi ventana. El otoño está en el jardín, y el jardín me rodea como un lago. El viento pasa con distinta sonoridad entre los pinos y entre los plátanos. Mar en las casuarinas, en agua de seda en los fénix. Los pájaros cantan, ya muy poco, no me despiertan por la mañana. Quizás sea porque el follaje está menos espeso y se ven más, no tienen necesidad de llamarse. Así explica Hudson que en la pampa estén relativamente callados. Espero que les haya gustado este texto con el cual yo quería despedirme, y quiero destacar en el estilo de Victoria el uso del lenguaje figurado, el lenguaje metafórico, las imágenes, las personificaciones, como habrán visto ustedes, son abundantes. Creo con esto que Victoria merece que se la reconozca y que se la recuerde y se la tenga más presente como escritora, además de como mecenas cultural, y editora, y directora de la revista Sur. Creo que vale la pena que releamos sus textos y los disfrutemos porque son, en mi opinión, muy interesantes y también muy enriquecedores, y como les dije al principio, las buenas lecturas nos producen un deleite que atañe al corazón, a la inteligencia y al espíritu. Muchísimas gracias, y ahora tenemos quizás unos minutos para algunas preguntas. Sí, Cecilia, de hecho te fueron dejando bastantes comentarios en el chat, muchísimos agradecimientos, la gente se ha deleitado con la voz de Victoria y con los fragmentos que nos acercaste, y tengo algunos comentarios y algunas consultas que fueron dejando por el chat. La primera consulta es si se puede enviar después en PDF el artículo que nos mostraste que Victoria publicó en La Nación en 1938, y también nos preguntan si también se puede enviar por correo la presentación con la selección de textos que vos hiciste. Sí, puedo enviarles, por supuesto, puedo enviarles la lista de artículos que Victoria escribió a propósito del paisaje. Sí, les puedo enviar también este último texto que compartimos, Paisaje, de Testimonios, sexta serie, y Quiromancia de la Pampa, si les interesa.
¿El artículo sobre San Isidro les interesa? Sí, por supuesto. Excelente todo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, todo lo que pueda enviar lo haré a través de la Fundación. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas Bueno, Muchas gracias. ¿Les ha gustado? Sí, ¿les ha gustado la charla? Bellísima, Mucho, bellísima mucho. charla. En serio. Muchísimo. Muchísimo, muy buena. Qué bueno. Encantador Yo creo de escuchar. Sí, Gracias. muy linda. He tratado de darle prioridad a los textos de Victoria. No he tenido tiempo de referirme a un último texto, Argentinidad de los extranjerizantes. Es un texto que Victoria escribió y en el cual elogia a Borges y a Guiraldes, pero este texto es muy breve y lo podremos comentar brevemente al comienzo o en algún momento del próximo encuentro. Lo mismo todo lo que hace a la relación que Victoria tuvo con Borges. Creo que eso lo podríamos abordar con mi colega Mercedes en un tercer encuentro que se llamará Diálogo con Borges. Y entonces esta será la oportunidad de abordar la relación que tuvieron Victoria y Borges. Pero en este encuentro yo le quise dar cabida a los textos que Victoria escribió porque a mí me parecen maravillosos, no sé a ustedes. Sí, de hecho en los comentarios te comentan que Victoria es como una poeta argentina que todavía estaba desconocida y que tiene mucha sensibilidad para percibir el paisaje y disfrutarlo. Que, digamos, sus textos desprenden una gran sensibilidad y mucha humanidad y te agradecen también el privilegio de poder escuchar la voz, que hay algunos que lo han escuchado con los ojos cerrados, como transportados por la voz magnética que tiene Victoria, y les ha gustado mucho las descripciones de Victoria sobre su familia. Son algunos de los comentarios que te han hecho llegar. Muchas gracias. También te consultan si Victoria tenía también esta sensibilidad para apreciar paisajes del exterior o era solo del paisaje argentino. Y justamente no hemos tenido tiempo, pero contrastaba Victoria muchas veces nuestros paisajes con los del exterior, le permitían a ella establecer parámetros muy interesantes, y justamente hay un texto que se llama El bosque, es maravilloso, donde ella hace una comparación de los bosques de secoyas que descubre en Estados Unidos cuando Waldo Frank la lleva a visitar un parque natural, y en camino al bosque, ella al borde de la ruta ve uno de estos árboles y dice, pero este árbol yo lo conozco, es un redwood, hay uno en San Isidro, y hace una descripción maravillosa de ese árbol en este texto llamado El bosque, en el cual no solamente habla de este bosque en Estados Unidos, sino también del paisaje de San Isidro, y asimismo cuenta cómo descubrió el primer bosque, que es un bosque en Francia. Y en ese texto, curiosamente, si ustedes tienen un minuto, puedo mostrarles un pequeño fragmento, cuenta cómo descubrió el río de la Plata. ¿Tienen un minuto? Si quieren, sí, se los puedo... ¿Sí? ¿Tienen un minuto? Es una cuestión de un segundo. Lo puedo compartir ya mismo. ¿Cómo descubrió ella el río de la Plata? Sí. Ajá, se llama... Este texto se llama El bosque, y tiene que ver con nuestro tema de hoy. Y no habíamos tenido tiempo de verlo, pero si tienen un minuto, ya mismo lo voy a compartir. Es un texto en el cual Victoria del bosque habla. Olvidé decirles que olvidé mencionarles, y me parece importante, que para cerrar este ciclo de lo que para Victoria representa el paisaje y cómo integra también la dimensión histórica, uno de los últimos, no sé si de los últimos, porque lo escribió en 1959, pero sí se representó en el 70. Uno de los libros que Victoria escribió, un texto dramático para un espectáculo de luz y sonido, titulado Habla el algarrobo, es maravilloso porque está dedicado al algarrobo histórico de San Isidro. Y es la historia de nuestro país contada por el algarrobo a una mujer que lo mira, y esta mujer es María Calixta Mariquita Telechea, la esposa de Juan Martín de Pueyrredón, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Allí en esta quinta de San Isidro es donde San Martín y Pueyrredón se pusieron de acuerdo y tramaron el cruce de los Andes.
En este texto es maravilloso porque aquí vemos que el protagonista es el algarrobo, para que vean la importancia que tenía el paisaje y los árboles para Victoria. Y la destinataria de esta historia que le cuenta es una mujer, Mariquita Telechea. Vale la pena que lo mencione. Y aquí sí, encontré el texto sobre el bosque, y ahí sí, con esto ya sí podríamos ir cerrando nuestro encuentro. En el bosque, ese texto maravilloso, Victoria describe con lujo de detalle este bosque, ahora sí, vamos a ir al bosque. Un momento. Estamos aquí, en el bosque. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Cecilia. Dijimos que descubre, entonces, que reconoce a un árbol que para ella era así familiar, mientras visitaba un paisaje, un bosque, un parque en California, junto con Waldo Frank. Y dice ella, ¿cómo no hubiera reconocido su belleza taciturna y erguida, la belleza de este árbol, la secoya? Contrastaba con el blando y perezoso amigo que amontonaba sus raíces fuera de la tierra para que nos trepáramos encima. Claro, la belleza de la secoya, allí plantada en San Isidro, contrastaba con la del ombú. Y describe en este texto, su descubrimiento del Río de la Plata. Una vez nos llevaron a una quinta de Martínez, y entre las ramas de los árboles, el río se me apareció. Ya no como una masa de agua, era el agua, a thing of beauty. La belleza salía de las tinieblas en la que tenía envuelta la costumbre. Entre las ramas y troncos, me invadió de repente como una cosa nunca vista. Me mirabas todos los días sin verme, me dijo. Yo quería hablarte y no escuchabas. Aquí me tienes y apenas sabes quién soy. Así me hablaba el río el día en que me sorprendió su desconocida hermosura. Es una linda cita también para cerrar el encuentro, porque también aquí vemos como ella, para ella este río no era una masa de agua, era el agua. ¿Qué es esto de a thing of beauty? A thing of beauty is a joy forever. La belleza es una alegría para siempre, dice John Keats. Vemos entonces una cita de John Keats, hemos visto una de Valéry, una de Montaigne, con lo cual, bueno, sí, es común en Victoria la presencia de citas, pero bueno, para ella los libros eran vital nutrimento, como decía Dante. Ella se alimentaba, entonces encontraba en los libros un alimento espiritual, vamos a decir, y enriquecimiento sobre todo para su espíritu. Por eso no es infrecuente encontrar en sus textos citas de autores extranjeros, particularmente aquellos que a ella que tocaron su corazón, vamos a decir. Muy bien, espero que les haya gustado entonces el encuentro de hoy. Excelente. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Muy lindo, ¿eh? Tenemos un minuto para alguna pregunta, si quisieran. Sí, te hacen una pregunta. Pilar Versosa dice, me encantaría en algún momento tener más referencias sobre su vínculo con Mar del Plata para poder disfrutar de su lectura. Amo la ciudad feliz, diría que me constituye. Gratitud. Muy bien. Bueno, hay que leerse los 10 testimonios, porque todos vamos a decir que las observaciones que hace Victoria acerca del paisaje están desperdigadas a lo largo de los 10 volúmenes de testimonios, pero particularmente el texto en el que habla de Mar del Plata es este lago, que acabo de leerles hoy, en Testimonios segunda serie. Yo les voy a pasar la lista de los textos que leímos, y bueno, cuando salga el epistolario Ortega Victoria, hay varias cartas que ella escribe desde Mar del Plata, y hay una particularmente donde describe su jardín, y es maravilloso ese texto. Sí. Muchísimas Te gracias. preguntan si, además del paisaje, ¿qué otro eje de Ocampo sobre la argentinidad? Bueno, el paisaje me parece interesante, y el otro es el que podríamos explorar la próxima vez, a través del texto Argentinidad de los extranjerizantes. Ella justamente se refiere a la literatura de Borges y de Guiraldes, uno le cantó a la Pampa, el otro a los arrabales de Buenos Aires, y entonces el otro eje de argentinidad yo lo encuentro en sus lecturas, en su lectura de Borges.
Entonces en el próximo encuentro podré comentarles cuál era el Borges que a Victoria le gustaba, qué textos de Borges le gustaban a ella, y ahí podrán descubrir entonces otra beta de la argentinidad de Victoria. Los invito entonces, Mercedes y yo, los invitamos entonces al próximo encuentro, el martes que viene en el mismo horario. Muchas gracias. Muchas gracias por participar, los esperamos la semana que viene. Bueno, me despido entonces de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias a la Fundación Ortega y Gasset. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, gracias. Muchas gracias, Cecilia.